¿Qué es la primera ley de la termodinámica? Muchos motores y plantas de energía operan convirtiendo energía térmica en trabajo. La razón es que un gas al calentarse puede hacer trabajo mecánico sobre turbinas o pistones, lo que ocasiona que se muevan. La primera ley de la termodinámica aplica el principio de conservación de energía a sistemas donde la transferencia de calor y hacer un trabajo son los métodos de intercambio de energía dentro y fuera del sistema. La primera ley de la termodinámica establece que el cambio en la energía interna de un sistema, delta U, es igual al calor neto que se le transfiere, Q, más el trabajo neto que se hace sobre él, W. En forma de ecuación, la primera ley de la termodinámica es: aquí, delta U es el cambio en la energía interna U del sistema. Q es el calor neto que se le ha transferido, es decir, Q es la suma de todo el calor transferido por y hacia el sistema. Y W es el trabajo neto realizado sobre el sistema. Así que el calor Q positivo y el trabajo W positivo inyectan energía en el sistema. La primera ley toma la forma delta U igual Q más W por esta razón. Simplemente establece que puedes aumentar la energía interna de un sistema al calentarlo o al hacer trabajo sobre él. En el sistema cerrado no hay variación de la masa, pero sí hay transferencia de energía. En el sistema abierto hay transferencia tanto de masa como de energía, y en el sistema aislante no existe transferencia ni de masa ni de energía. La primera ley de la termodinámica nos postula que las interacciones en los límites del sistema es igual o equivalente a las variaciones internas de este, produciéndose así tres posibles escenarios. Primera ley para ciclos, primera ley volumen de control o sistema abierto y primera ley para sistemas cerrados, el cual, al tener un sistema como el que nos muestra la imagen, este sufre variaciones de energía en forma de trabajo o calor, pero este no sufre variaciones en su masa. Por lo tanto, la energía del sistema será la variación de calor más la variación de trabajo, siendo la energía del sistema la suma de la energía cinética más la energía potencial más la energía interna. Pero la energía potencial y la energía cinética, al depender de su trayectoria, estas las podemos igualar a cero, dando como resultado que la variación de calor más la variación de trabajo va a ser igual a la energía interna del sistema, el cual, dependiendo de cada caso, la podemos calcular de la siguiente manera. Si tenemos una sustancia en estado saturado, su energía interna va a ser la energía interna del líquido más el título por la energía interna de la diferencia entre el líquido y el gas. Si tenemos una sustancia real, su energía interna va a ser la entalpía menos la presión por el volumen específico. Y si en el caso de que tengamos un gas ideal, su energía interna va a ser el calor específico a volumen constante por la variación de la temperatura. Si esta variación de temperatura es igual a cero, su energía interna va a ser constante. Si su variación de temperatura es menor a cero, su energía interna será menor que cero. Y por otro lado, si tenemos una variación de temperatura mayor a cero, su energía interna será mayor a cero. El calor específico que acabamos de mencionar corresponde a la cantidad de calor que la unidad de masa de la sustancia tiene que intercambiar con su entorno para que su temperatura varíe un Kelvin. Este calor específico, según si el proceso de intercambio de energía tiene lugar a presión constante o a volumen constante, se habla de calor específico a presión constante o calor específico a volumen constante. Si no se especifica el proceso, se supone a presión constante a una atmósfera. Estos calores específicos, para el caso de gases ideales, se pueden calcular como el calor específico a presión constante es igual a calor específico a volumen constante más la constante de los gases ideales R. Y también podemos hacer una proporción
de calor específico a presión constante partido calor específico a volumen constante, el cual nos da como resultado la constante K. Para el caso de sustancias incompresibles como sólidos o líquidos, el calor específico a presión constante es igual al calor específico a volumen constante. Un dispositivo de cilindro en bolo contiene 25 gramos de vapor de agua saturado que se mantiene a una presión constante de 300 kPa. Se enciende un calentador de resistencia eléctrica dentro del cilindro y pasa una corriente de 0,2 amperes durante 5 minutos desde una fuente de 120 volts. Al mismo tiempo ocurre una pérdida de calor de 3,7 kJ. La primera pregunta será mostrar que para un sistema cerrado el trabajo de frontera W sub B y el cambio de energía interna W sub U en la relación de la primera ley se puede combinar un término delta sub H para un proceso a presión constante, donde delta sub H es la diferencia de entalpía y delta sub U la diferencia de energía interna. Para este problema se parte aplicando la ecuación general de la primera ley de la termodinámica, donde la diferencia de la energía de entrada menos la energía de salida, que son las energías que cruzan las fronteras del sistema, se igualan a los cambios en la energía que ocurren dentro del sistema. Para el caso particular de un sistema cerrado, la ecuación pasa a ser la siguiente: Q más W, que son las energías que salen o entran al sistema, es igual a delta sub U más la energía cinética y potencial, pero el recipiente es estacionario, así que los cambios en energía potencial y cinética son despreciables, es decir, se toma como cero. Ahora, según el enunciado del problema, existe una pérdida de calor que vamos a llamar Q, una ganancia de trabajo que es realizado por la resistencia que llamaremos W sub otro y un trabajo de frontera que realiza el sistema. Eso quiere decir que es una energía que está saliendo y por ende se le pone un signo negativo. Estos cambios de energía que están entrando y saliendo del sistema se igualan a los cambios de energía interna que experimenta el sistema, es decir, U sub 2 menos U sub 1. El trabajo de frontera para este caso se define como una presión P sub 0 por la diferencia entre el volumen final e inicial, por lo que podemos reemplazarlo por W sub B en nuestra ecuación. Además sabemos que este proceso se realiza a presión constante, por lo que P sub 0 es igual a P sub 2 y P sub 1. Para casos simples de sistema cerrado es conveniente usar la función del entalpía, que toma las variables de la energía interna y el trabajo de frontera en un solo término. De esta forma podemos reordenar nuestra ecuación para que quede más simplificada, quedando de esta forma: el calor Q que sale del sistema más el trabajo eléctrico realizado por la resistencia eléctrica hacia el sistema es igual a la diferencia de entalpías entre el estado inicial y final. De esta forma hemos resuelto la primera pregunta. Nuestra segunda pregunta es determinar la temperatura final del vapor. Para esta pregunta vamos a cambiar la simbología del trabajo eléctrico realizado por la resistencia llamándola ahora W sub E. El trabajo eléctrico se define como el voltaje por la intensidad de la resistencia por el tiempo total en que actúa, y haciendo la conversión para pasar de joule a kilojoule nos da 7,2 kJ de energía que entra al sistema. Ahora, para determinar las entalpías específicas tenemos que ocupar las tablas termodinámicas. Para el estado 1 sabemos que la presión es de 300 kPa y el agua está en estado de vapor saturado, por lo cual el título es de 1 o 100%, y la entalpía es H sub G, la cual es en este caso de 2724,9 kJ partido kilogramo. Y ya que estamos hablando de entalpía específica, nuestra ecuación de balance de energías pasa a tener la diferencia de que ahora la masa está multiplicando a la diferencia de entalpías específicas. Y conociendo previamente la masa de vapor de agua, el calor que sale del sistema y el trabajo eléctrico ya calculado, podemos despejar la entalpía final H sub 2, la cual nos da
2864,9 kJ partido kilogramo. Con el dato de la entalpía específica final y la presión final, que es la misma que la inicial al ser un proceso isobárico, podemos nuevamente entrar a las tablas termodinámicas para encontrar que esta vez se trata de vapor sobrecalentado, al ser la temperatura de 200 grados Celsius. El principio de conservación de la masa establece que la transferencia neta de masa hacia o desde un sistema durante un proceso es igual al cambio neto, incremento o disminución en la masa total del sistema durante ese proceso. Y se expresa como veremos. Masa de entrada menos masa de salida es igual al diferencial de masa del sistema. Y flujo másico de entrada menos flujo másico de salida es igual al diferencial de masa del sistema con respecto al tiempo, donde delta sub m del sistema es igual a masa final menos masa inicial, el cambio en la masa del sistema durante el proceso. El flujo másico de entrada y flujo másico de salida son las tasas totales de flujo másico que entran y salen del sistema. Y el diferencial de la masa del sistema con respecto al tiempo es la tasa de cambio de la masa dentro de las fronteras de dicho sistema en estudio. Las relaciones anteriores se conocen también como balance de masa y son aplicables a cualquier sistema que experimenta alguna clase de proceso. La cantidad de masa que fluye por una sección transversal por unidad de tiempo se llama flujo másico y se expresa como veremos. Flujo másico igual ρ por V por A, donde ρ es la densidad del fluido, V es la velocidad promedio del fluido normal a la sección A y A es la sección transversal normal a la dirección del flujo. El volumen del fluido en movimiento a través de una sección transversal por unidad de tiempo se denomina flujo volumétrico y se expresa a continuación. Flujo volumétrico es igual a velocidad por área, igual a flujo másico dividido por la densidad del fluido. El trabajo requerido para empujar una unidad de masa de fluido hacia adentro o hacia afuera de un volumen de control se llama trabajo de flujo o energía de flujo y se expresa como W de flujo es igual a presión por volumen específico. En el análisis de volúmenes de control es conveniente combinar en la entalpía con las energías de flujo e interna. Entonces, la energía total de un fluido en movimiento se expresa como θ igual a H más energía cinética más energía potencial es igual a entalpía más velocidad media al cuadrado más G por Z. La energía total que transporta un fluido en movimiento de masa m con propiedades uniformes es m por θ. La tasa de transportación de energía mediante un fluido con un flujo másico de m punto es m punto por θ. Cuando son insignificantes las energías cinética y potencial de una corriente de fluido, la cantidad y la tasa de transportación de energía se convierten en energía masa igual a masa por entalpía y la tasa de energía es igual a flujo másico por la entalpía. La primera ley de la termodinámica es en esencia una expresión del principio de conservación de la energía, conocida también como balance de energía. Los balances generales de masa y energía para cualquier sistema que experimenta cualquier proceso se pueden expresar como veremos a continuación. La energía de entrada menos la energía de salida, las cuales representan la transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa, son iguales al delta de la energía del sistema, el cual representa los cambios en la energía interna, cinética, potencial, entre otras. También es posible expresarlo en forma de tasa, como veremos a continuación. Flujo de energía de entrada menos flujo de energía de salida representan la tasa de transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa. Esto es igual a un diferencial de energía del sistema con respecto al tiempo, el cual representa una tasa de cambio en las energías interna, cinética, potencial, entre otras. Los procesos termodinámicos relacionados con volúmenes de control se pueden considerar en dos grupos: procesos de flujo estacionario y
de flujo no estacionario. Durante un proceso de flujo estacionario, el fluido pasa por el volumen de control de forma estacionaria, sin experimentar cambios con el tiempo en una posición fija. El contenido de masa y energía del volumen de control permanecen constantes durante un proceso de flujo estacionario. Si se considera que la transferencia de calor hacia el sistema y el trabajo realizado por el sistema son cantidades positivas, las ecuaciones de conservación de la masa y la energía para procesos de flujo estacionario se expresan como veremos en la siguiente ecuación. Sumatoria del flujo másico de entrada es igual a la sumatoria del flujo másico de salida. En la siguiente ecuación veremos que tenemos un calor menos un trabajo, el cual es igual a la sumatoria de salida del flujo másico para cada salida menos la sumatoria de entrada para cada entrada. Estas son las fórmulas más generales de las ecuaciones para procesos de flujo estacionario. Para sistemas de una sola corriente, una entrada y una salida, como toberas, aceleradoras, difusores, turbinas, compresores y bombas, las ecuaciones se simplifican como veremos a continuación. En estas relaciones, los subíndices 1 y 2 denotan los estados de entrada y salida respectivamente. La mayor parte de los procesos de flujo no estacionario se pueden modelar como un proceso de flujo uniforme, el cual requiere que el flujo del fluido en cualquier entrada o salida sea uniforme y estacionario. Así que las propiedades del fluido no cambien con el tiempo o con la posición en la sección transversal de una entrada o salida. De lo contrario, se promedian y se tratan como constantes durante todo el proceso. Cuando los cambios de energía cinética y potencial relacionados con el volumen de control y las corrientes de fluido son insignificantes, las relaciones de balance de masa y energía para un sistema de flujo uniforme se expresan como veremos a continuación. Masa de entrada menos masa de salida es igual al diferencial de masa del sistema. Calor menos trabajo es igual a la sumatoria de salida, masa por entalpía, menos la sumatoria de entrada, masa por entalpía, más masa 2 por energía interna 2, menos masa 1 por energía interna 1 del sistema. Donde Q es igual al Q neto de entrada, igual Q entrada menos Q salida. Es la entrada neta de calor. Y W igual W neto salida, igual W salida menos W entrada, es la salida de trabajo neto. Al resolver problemas termodinámicos, se recomienda usar para todos los problemas la forma general del balance de energía. Energía de entrada menos energía de salida es igual al diferencial de energía del sistema. Y simplificarla para los problemas particulares, en lugar de usar las relaciones específicas dadas aquí para procesos diferentes. Por una turbina diabática pasa el flujo estacionario de vapor de agua. Las condiciones iniciales del vapor son 6 megapascales, 400 grados Celsius y 80 metros por segundo en la entrada, y en la salida 40 kilopascales de presión, 92% de calidad y 50 metros por segundo. El flujo másico es de 20 kilogramos por segundo. Hay que determinar el cambio de energía cinética, la potencia desarrollada por la turbina y el área de entrada a la turbina. Para comenzar, con dos de los datos, presión y temperatura, podemos ingresar a las tablas termodinámicas para encontrar la entalpía. De la misma forma, podemos obtener el volumen específico de la entrada. Este dispositivo no genera calor, sino que un trabajo negativo, el cual genera el movimiento de la turbina. Al salir de la turbina, nuestra sustancia de trabajo, que es el vapor de agua, sale con un título de 92%. Con ese dato y la presión podemos obtener la nueva entalpía. El cambio de energía cinética puede ser calculado ya que tenemos los datos de velocidad. Hay que hacer un cambio de unidades respectivo para obtener kilojoules partido en kilogramo. En la ecuación de balance de energía hacemos una diferencia entre la energía que entra y la energía que sale, de manera a encontrar la energía propia del sistema. Como no tenemos flujo de calor, podemos despejar de esta ecuación la potencia generada por la turbina. Reemplazando en esta ecuación los valores de flujos másicos y de entalpías, podemos despejar esta incógnita.
Aplicando la fórmula de flujo másico que relaciona el área con el volumen y el volumen específico, podemos despejar el área de entrada de la turbina.